Vamos a hablar de la crisis de los relojes, que se amaina, pero no acaba. Vamos a hablar de otros aspectos de la política nacional con un congresista que es portavoz de su bancada, Alianza para el Progreso, una bancada importante, la bancada que se la llama el fiel de la balanza. Ahora nos explicará si quieren seguir siendo el fiel de la balanza y cómo hacer para buscar el equilibrio en una situación tan complicada. Y por supuesto vamos a hablar de otros temas, de la agenda parlamentaria también. Gracias por acompañarnos, congresista Eduardo Salguana. Encantado, Fernando. Buenas noches. Bueno, usted habrá oído la versión de la presidenta, ¿no? ¿Y cuál es su primera reacción? Bueno, primero me parece bien que la presidenta haya ido a declarar a la Fiscalía. Creo que el país merecía una explicación. Algunos podrán tener dudas sobre la verosimilitud de sus afirmaciones. ¿Usted las tiene? Yo no tengo por qué dudar. Yo creo que su palabra es la presidenta y dejemos que las instituciones funcionen, que el Ministerio Público investigue y será esta entidad de manera autónoma la que nos dirá en su momento si es que estas versiones fueron correctas o no la fueron. Ahora, Alianza para el Progreso tuvo una manifestación, un comunicado criticando la severidad, el rigor, la actuación de los fiscales y del equipo policial que los acompañó al allanamiento a la residencia de la presidenta. De esa misma forma, se manifestarían criticando la manera en que la presidenta está encarando este tema. Mira, el comunicado respondía básicamente, Fernando, a que nosotros creemos que la presidenta o presidente, ¿no? Personifica a la nación, nos representa a todos los peruanos. Y por eso es que en el artículo correspondiente a la Constitución había esta suerte de protección que obligaba a que los presidentes solo puedan ser investigados y acusados después de su mandato. Y el objetivo de esta norma constitucional y los constituyentes fue darle una protección, darle una coraza precisamente para no generar inestabilidad política en el país. Esa imagen, golpeando la puerta con un instrumento contundente, ha dado la vuelta al mundo. Y concordarás conmigo que ha sido una imagen que realmente ha brindado una pésima imagen al mundo de nuestro país. Es una imagen, ¿Se acuerdan? Entonces, es una imagen terrible. Creemos que una carpeta fiscal que tenía, la carpeta fiscal de la presidenta se abrió el 18 de marzo y el allanamiento se produjo el 30. O sea, eran investigaciones totalmente preliminares, no habían más elementos, la presidenta había pedido la reprogramación de su diligencia. Creemos, es una apreciación personal o grupal de APP, que el Ministerio Público pudo actuar con mayor prudencia, mayor serenidad, que nos evite estos momentos que en realidad no fueron nada buenos para el país. Es válido, por supuesto, discutir, debatir sobre la actuación del Ministerio Público. Su crítica es absolutamente respetable. Y respecto a la presidenta, ¿qué está haciendo ella para que la institución de la presidencia no esté siendo mal representada por su persona? El primer comentario o la primera aseveración que hacemos en ese comunicado como punto número 1 es que la presidenta tiene la obligación y la responsabilidad frente al país de aclarar estos hechos. Hay que recordar que hasta ese momento la presidenta había, según ella, por consejo de su abogado, había mantenido silencio hasta brindar su declaración en la Fiscalía. Aunque la política obliga a ser transparente con el ciudadano, más allá de las estrategias legales de defensa. Así es. Este es un tema legal, jurídico, pero es más un tema político, porque evidentemente lo que ha sucedido hasta ahora ha generado una enorme inestabilidad. Yo he estado reunido en la Comisión de Transporte con algunos sectores que me fueron a consultar sobre las iniciativas de APP que viene trabajando por inversión en temas de carreteras, de vías de comunicación. Son grupos extranjeros y que habían llegado al Perú y estaban revisando esta posibilidad. Justamente llegaron y encontraron una crisis política. Entonces se genera un problema de inestabilidad que impacta en la economía. Digamos, tenemos una versión. No los compró, no se los regalaron, se los prestaron. Aún así, digamos que se los prestaron. ¿Qué opinión le merece eso? Una presidenta debe recibir préstamos tan valiosos
de un personaje cuestionado como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima? Bueno, yo creo que fue un error, ¿no? Yo creo que la presidenta Por lo menos. no debe, o sea, un funcionario de ese nivel, no debería realizar ese tipo de actividades, ¿no? Yo creo que genera las suspicacias que con toda razón un sector de la población, incluido nosotros, creemos que no debió hacer, ¿no? Por cierto, ¿usted conoce al señor Oscorima? No lo conozco. Porque él se presentó en su primera candidatura a la región de Ayacucho como APP, ¿no? Desconozco, ¿verdad que no sé. Probablemente en ese entonces usted tampoco estaba en APP. Bueno, él ha sido, tengo entendido, gobernador hace 2 sí. periodos atrás, ¿no? Sí. No he tenido el gusto de conocerlo. Pero sí ha leído sobre los cuestionamientos que tiene. ¿no? Por supuesto. Y son muy de cuidado. Sí. Ha tenido, problemas cuando fue gobernador. Con comparecencia. Tiene problemas de tipo legal. Prófugo. Sí, así es. Entonces yo creo que la presidenta hizo bien en aclarar que el Ministerio Público continúe, y creo que es hora de abocarnos a temas vinculados básicamente a la reactivación económica y los temas de seguridad apuestan ciudadana. Por mantener la estabilidad, aunque sea difícil, hasta el 2026. Yo escucho en algunos analistas políticos que a veces entrevistas tú o en otros medios de comunicación, y algunos parlamentarios, que hablan como que los congresistas no quieren dejar el cargo, están atornillados a su curul. Y yo lo que creo aquí, algunos Fernando, sí, ¿no? No, pero mira, acá lo importante es lo siguiente. Las democracias occidentales se estabilizan y se consolidan básicamente porque se cumplen, entre otros, los plazos constitucionales. Se fortalecen las instituciones con el trabajo cotidiano y la entrega que uno puede hacer. Entonces, yo lo que creo es que no podemos continuar con este derrotero histórico pésimo desde el 2016 de tener un presidente cada 12 meses o tener un Congreso cada 2 años y medio. Es terrible. O sea, es terrible, es malo, negativo. Porque nada nos asegura, además, Fernando, disculpa que te corte, que si nosotros aceptamos un adelanto de elecciones como se pedía el año pasado, nada nos asegura que quien gane las elecciones no esté de acá a 12 meses un sector de la población pidiendo igual que se le vaque, o que el Congreso sea disuelto. Así como es terrible ser alguien que esté vacando, hay un momento en que si uno tiene un ansia, un afán de estabilidad y dice, bueno, ya tratemos de aguantar hasta el 2026, puede llegar el momento en que la presidenta se haga insostenible. Y ustedes habrán evaluado ese escenario. No, obviamente siempre que aparezcan más escándalos donde ya no quepa la coartada de me prestaron esto, y ahí sí ya se vayan los ministros, no haya cómo sostener a la presidenta, y ahí ustedes, ni modo, estarán también a favor de la vacancia. Así es. Mira, yo te digo una cosa, APP... Como estuvieron de la de Castillo en su momento. Así es. No en la primera moción, no en la segunda. Usted incluso votó en contra de alguna, pero en la tercera sí. APP, y por eso ratifica la vocación de principio, la vocación institucional que tenemos nosotros como partido y como bancada, porque en las 2 vacancias presidenciales de Castillo votamos en contra. Y fuimos criticados por un sector político y de comunicaciones, pero nosotros creíamos que se debía respetar la voluntad popular. Y la presidenta Boluarte accede a la presidencia como fruto de la sucesión constitucional. Claro, pero entonces, este régimen es hasta el 2026. Entonces admiten que puede haber un escenario en que sea insostenible. Por supuesto. Y en ese caso... Y eso pasó en la tercera vacancia del señor Castillo. Y en ese caso, si sucediera eso, no estamos apostando a eso, pero si sucediera eso, ¿quién debiera ser el presidente de la República? ¿El congresista Alejandro Soto, o creen que se abriría un espacio para elegir otra mesa directiva u otro presidente del Congreso? Es un tema hipotético que de veras yo quisiera que no se presente, pero de suceder como tú lo planteas, tiene que asumir el que está ejerciendo la presidencia del Congreso en ese momento, porque así lo establece la Constitución, ¿no? Pero puede haber una rápida elección de otra mesa directiva, o una renuncia, o una censura. También es una alternativa, porque tú sabes, Fernando, en el Congreso hay 13 bancadas parlamentarias, hay diversas fuerzas políticas. Se lo pregunto porque estoy recurriendo a la historia, no solo la historia del país, sino de Alianza para el Progreso. Sucedió que había un presidente del Congreso que le hubiera tocado ser presidente de la República cuando cayó Manuel Merino, que era Luis Valdés, secretario general de su partido, y él renunció.
Y pudo ser presidente Francisco Así Sagasti. es. Sí, efectivamente. Entonces Son momentos históricos. pudiera darse la misma situación. Podría darse, es una posibilidad, no la descarto, ¿no? ¿Y ha evaluado ese escenario? No, de veras que APP? yo personalmente, y me ratifico en mi institucionalidad, yo fui diputado del 90 y yo Sí, formo parte y de los disueltos. hace 32 años, exactamente hace 32 años, porque hoy es 5 de abril. Usted lo hizo bien. Sí, sí, más adelante tenemos una entrevista para hablar de eso, pero entonces, valga el recuerdo, usted fue disuelto la en el experiencia 92. política, los años, ¿no? Me enseñan de que si el país quiere institucionalizarse, si queremos realmente consolidar la democracia, convocar inversiones, ser un país serio, necesitamos respetar los plazos constitucionales y la gente tendremos todo que aprender a elegir bien. Por supuesto. Porque el señor Castillo lo eligió la población, claro, y la señora Boluarte lo eligió la población en una valga esa vocación. Y estos congresistas también fueron elegidos. Valga esa vocación de respetar los plazos constitucionales, pero somos realistas y puede llegar el caso en que se haga insostenible el respetar los plazos. Efectivamente, sí. No descarto, Fernando. No descarto, pero mi aspiración como político, y creo ya con algunos años, es que el Perú necesita consolidarse, consolidar su democracia. Ahora, para que esa aspiración se cumple, ¿qué hace falta? Que la presidenta gobierne con integridad. Que todo, exacto, que todos cumplamos nuestro rol. Ya, pero se vienen más escándalos, no nos engañemos, se vienen los escándalos de Nicanor Boluarte. ¿Qué le exigirían a la presidenta respecto a eso? En general, lo que creo es que ninguna autoridad debe confundir el Estado como que es una situación de un escenario particular o familiar, y lo primero que hay que hacer es alejar a los sectores más cercanos para gobernar de manera autónoma. Y creo que si hay algún atisbo de que el señor Boluarte pero está... los hay, ¿no? Los hay. Aparentemente por los reportajes periodísticos. Y eso es bueno porque además ratifica que vivimos en democracia, que hay libertad de expresión. Ella debería... es bueno que se investiguen esos atisbos. Claro, que se investigue. Pensé que decía que es bueno que los haya, ¿no? No. Que haya esta libérrima ejercicio del periodismo, como ejercemos acá, opinamos, criticamos, cosa que no hay pues obviamente en otros países. Y eso es lo que hay que también fortalecer y consolidar. Pero estamos extrañando esos congresos fiscalizadores que ayudaban al periodismo también, ayudando con las pesquisas, porque los congresistas tienen una ventaja que no tenemos los periodistas, que para ustedes no hay habeas data, ustedes pueden pedir a instituciones que les den información sobre tal personaje, sobre las visitas, y no se ve eso, no estamos conociendo a congresistas realmente investigadores, fiscalizadores del poder. Quizás eso falta, eso yo no descarto, pero te diré que la mayoría, al menos de los congresistas provincianos, estamos preocupados, digamos, por los temas de nuestras regiones, por los problemas cotidianos. Miren, en el caso de Madre de Dios, soy el único parlamentario. Y como tú entenderás, los problemas de salud, las inundaciones, el dengue, las carreteras, los presupuestos, los gobiernos regionales, las fronteras, son temas de todos los días. Claro, entonces quizás nos está faltando un pequeño espacio para quizás agudizar más el control político. Desde ese punto de vista regional tendría que preocuparle pues que pronto la presidenta pudiera estar favoreciendo mucho a una región porque tiene una amistad y préstamos entre comillas de su gobernador, ¿no? Bueno, sí, yo lo que creo es que la presidenta, esta situación tiene que ayudarla a reflexionar, a corregir, ¿no? Tiene que hacer un acto está bien que hoy día ha declarado y que se gobierne pues con mayor prudencia, que visite más a las provincias, no solo a determinados lugares, ¿no? Y que los ministros ejerzan también mayor liderazgo. Pero ha declarado mal encarada con la prensa que ahí estaba y de alguna forma con la ciudadanía, ¿no? Como que molesta, o sea, me han fatigado 5 horas, pero ¿quién se metió en el problema? Sí, no, y yo lo que creo es que en el caso de la prensa, por ejemplo, que algunas autoridades recientes tienen un discurso a veces un poquito confrontacional, creo que es incorrecto, porque en realidad la prensa libre, la prensa crítica, primero que su función es su rol, y segundo nos ayuda a quienes ejercemos cargos públicos a corregir nuestras actitudes, nuestras decisiones, y me parece bien que lo haya, ¿no? Más bien hay que respetar eso. ¿Molesta por tener que explicar? Olvidémonos que había allí periodistas. Pensemos en la ciudadanía que le estaba viendo a través de la pantalla de sus televisores. ¿No cree que fue
como que se sentía fastidiada, molesta por tener que explicar algo de lo que ella, y no los fiscales, y no la DIVIA, que es la primer responsable? No, y responsable y además la primera interesada. Ella debe ser la primera interesada en que su palabra, su voz, su versión, ¿no?, totalmente veraz, le va a ayudar a consolidar su imagen frente a la opinión pública, a una ciudadanía que está harta de temas de corrupción, de presidentes con problemas, de situaciones de esta naturaleza. Sí, pues, no creo que ahí hay un error que también hay que corregir. Y ella es la principal responsable de que no haya sido el cambio de ministros y la investidura del primer ministro de la principal noticia de la semana, sino la crisis de los relojes, ¿no? Así es, así es. A propósito, ¿qué le pareció el cambio de ministros? Bueno, lo del interior estaba evidentemente Ustedes ya lo hubieran cantado. censurado si es que no lo cambiaban. Escuché que la mayoría de las bancadas tenía ya esa decisión. Es más, las reuniones previas con el primer ministro, varias bancadas, entre ellas la nuestra, le sugirió que haya un cambio en el tema del interior, ¿no? El gobierno les ahorró una censura que tiene un costo político que se han evitado. Así es. Lo que me extrañó fue la salida del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el amigo Matthews. Lo he tratado, lo he conocido, hemos estado en varias reuniones. ¿Y por qué cree que salió? Me parecía, o tengo la opinión de que era un ministro solvente, sobrio, hemos trabajado varios temas. Es verdad que me extrañó, no desconozco las razones, pero bueno, es un ministro que creo se le va a extrañar en esa cartera, ¿no? En una simple lectura, viendo pues las afiliaciones políticas, dice, ha repartido cuotas porque hay uno afiliado al Partido Morado, el Partido Morado no tiene ni bancada, pero en fin, no hay otro afiliado a una ministra afiliada a Avanza País. Pero tiene militantes muy activos, a otro partido. También, y dicen, así como APP tiene a César Vázquez, que se ha quedado en el gabinete, entonces le han renovado la cuota. ¿Les han renovado la cuota a ustedes? No hay cuota. Mira, y fíjate tú que no sería raro si habría una suerte de alianza o pacto político, porque la política es esa, el ejercicio del poder. Perfectamente legítimo. Así es, pero los partidos no quieren reconocerlo. Claro, lo que pasa es que no lo hay, no es un tema institucional. Si habría, yo de veras que te lo diría, habría una suerte de copamiento, digamos, del sector por la gente de APP, y no lo hay. Entonces, el único militante de APP es el señor Vázquez, por sus calidades personales, su trayectoria. Les es un creo problema. Que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Está haciendo un buen trabajo. Sí, yo lo veo. Pero ¿no creen que se descolocó en el tema de los genéricos? Ahora sí ya está tratando de corregir el tema, pero se descolocó, ¿no? Bueno, digamos, pues toda gestión tiene sus pequeños tropiezos por ahí. Y está en competencia, ¿no?, con Fuerza Popular ahí. Bueno, pero creo que el sector salud es un sector pues bastante complicado, controvertido, y hay que recordar también que en provincias quienes manejan la salud son los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, el tema del dengue, ¿no?, que siempre aparece por aquí. Mi región es, el dengue lo tenemos toda la vida, pero ya los gobiernos regionales han sabido cómo encararlos y cómo enfrentarlos. Desde el Ministerio de Salud sí hay que dar las directivas, hay que enviar los medicamentos, pero quien hace el trabajo directo son los gobiernos regionales. A propósito, su región tiene gran incidencia, una gran presencia de la minería informal, artesanal y también de la ilegal. Entonces, usted en el Parlamento siempre ha habido una percepción que está muy ligado a ese sector, puesto incluso ha representado como abogado, ¿no?, algún minero informal, creo que el señor Eloy Saxi. Bueno, yo he sido asesor legal de la Federación Minera, ¿no? Y de la Federación Minera. Sí, ¿no? Así es. ¿Ha jugado usted algún papel para que haya una votación mayoritaria en el Congreso y se derogue el decreto legislativo 1607, creo que es su Yo he defendido esa posición, creo que es lo correcto. El problema, Fernando, es que aquí en Lima, en los medios de comunicación, no en todos, se repiten frases comunes, generalidades y leyendas negras. Y yo veo a especialistas que salen en los medios de comunicación, y esos especialistas fueron los que diseñaron la formalización minera que se está aplicando desde el año 2010 en el Perú. Y es una política de formalización que ha fracasado completamente. En 14 años solamente hemos formalizado con esa política represiva que criminaliza lavado de activos, pérdida de dominio, etcétera, etcétera, de 80.000 mineros inscritos solo a 2.000.
Entonces, esa política de persecución no ha funcionado. Y esa política de persecución es la que defienden los especialistas que escriben en El Comercio, en La República, se pasean por los canales de televisión, pero hay noticias, pero son los responsables de una política que no ha funcionado. Hay noticias que no es que las comentan los especialistas, sino que las tenemos que dar todos, y hoy ha habido un nuevo atentado contra la mina Poderosa que ha causado ya un muerto, ¿no? Y ahí hay minería ilegal asociada a crimen organizado, y en este decreto se está limitando un poco el combate a esa ilegalidad. Entonces hay que tener cuidado ahí. La minería ilegal es la que se hace en lugares prohibidos o utiliza maquinaria no autorizada. Nosotros no legislamos y no defendemos a los mineros ilegales. Lo que nosotros hemos hecho es legislar para que el proceso de formalización, que el Estado no lo pone, no le da prioridad ni como política de Estado, ni le da recursos, ni le facilita la formalización al pequeño minero, hasta diciembre del 2024. Y así ¿Qué se hizo con las normas? Adelantar al 20 de marzo. Pese a que la Comisión de Constitución, en la ley autoritativa, le dijo, ¿sabe qué? En el tema minero no vas a legislar. Entonces era una norma inconstitucional. Muchas gracias, Jorge. Ya volveremos a hablar de ese y de otros temas. Claro que sí, Fernando. De política nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Y volvemos a entrar una pausa con el excongresista Alberto Quintanilla.